Hay una anécdota de Hellinger muy sabrosa y es la siguiente. Cierta persona se presenta a hacer el trabajo de constelaciones y le dice al maestro Hellinger, mire, lo que me pasa, actualmente no tengo ningún problema, estoy casado con una señora, tengo una bebé, etcétera. Antes tuve otra pareja de la cual tengo 2 hijos, etcétera. Pero entre los 42 y los 46 años aproximadamente, viví una experiencia que mientras la estaba viviendo sentía que no era mía. Alarma, cuando uno vive una cosa que siente que no es propia, eso es una experiencia sistémica, es una lealtad con algún antepasado que vivió algo que permaneció oculto o en silencio o fue demasiado doloroso para reconocerlo, mirarlo y darle su lugar, y alguien antes de 3 generaciones o quizás más tarde lo volverá a experimentar como experiencia propia, pero con la conciencia de que lo que está viviendo no es propio. Entonces, dice que entre los 42 y los 46 tuvo una experiencia que no era propia, que se sentía raro y que se sigue sintiendo raro y no le encuentra explicación. Y la experiencia es que tuvo una pareja de su mismo sexo y vivieron juntos, etc. Muy bien, entonces Hellinger dispone de la constelación y observa que todos los integrantes de la constelación, los representantes de las distintas personas y elementos, miran hacia un mismo punto, un punto que estructuralmente vendría a ser el de un hermano menor del padre, y le pregunta, ¿qué pasó con un hermano menor de tu padre? Y el hombre le contesta, pues mi padre solo tiene un hermano menor y es homosexual. Entonces Hellinger le dice, bueno, ¿y qué pasó con esa persona en esas edades que te pasó a ti? Y el hombre recuerda, como les he dicho muchas veces, lo obvio siempre está delante de las narices, pero la conciencia hace que no podamos verlo. El hombre responde, pues en esas edades fue cuando lo echaron de la familia, cuando lo expulsaron. Bien, entonces alguien, para darle su lugar a aquella experiencia dolorosa y a aquella persona que padeció ese dolor, vive en carne propia, a la misma edad, en el mismo periodo, una anécdota que es casi idéntica. En el sentido de que toma una opción que no es la propia quizá, pero la vive como si fuera propia. Eso es el resultado de lo que llamamos en constelaciones las lealtades y el mal amor, es decir, hacer algo para reparar, no para sanar, y la cosa sigue sin ser mirada y sigue sin ser sanada. Evidencia de esto es que la persona sentía incomodidad, malestar o por lo menos incomprensión y dudas y insatisfacción, aunque sea muy leve, pero una cierta insatisfacción. Entonces, bien, en este caso, si ustedes observan, la persona que tuvo un comportamiento homosexual, ya claro, para nosotros los consteladores, cualquier comportamiento lo miramos, no hay comportamientos que sean admisibles y otros que no. Eso sucede en la sociedad, donde hay cosas que dicen esto sí, esto no. En la terapia, que es un mundo distinto al de la realidad, y sobre todo en las constelaciones, nosotros miramos todo lo que hay, porque si no lo miramos no podemos trabajar con ello. Y no lo juzgamos, porque si lo juzgamos, entonces somos otro tipo de actor profesional, no somos el facilitador de constelaciones u otra terapia similar. Entonces nosotros miramos esto y lo que vemos es, por ejemplo, en este caso, la homosexualidad manifestada por esta persona se trata de una lealtad con un antepasado que también era o que era homosexual. ¿Ok? Y ahí no hay ningún juicio de por medio. ¿En qué otros casos se da una homosexualidad no sentida del todo por la persona, sino de carácter sistémico? Bueno, cuando muere alguien del sexo contrario a uno y uno asume la firme decisión, consciente o inconsciente, o una combinación de ambas, de mantener viva la memoria y la historia de esa persona. Hermanos que ante el dolor de que mamá perdió a su única hija, el varoncito se afemina o pues declaradamente pues toma una opción de carácter homosexual. Hermanos que mueren de pequeños y otras hermanas asumen el papel masculino de aquel chico y en algunos casos toman una opción homosexual. Familias muy frecuentes en México donde el hombre se va a vivir a otro lugar, a otro estado en general o a Estados Unidos y deja la familia. Entonces una hija asume el rol masculino de liderazgo, de guía de la familia.
Y en muchos casos, pues, o simplemente tiene un aspecto marcadamente muy masculino o declaradamente es homosexual, lesbiana en este caso. Y así sucesivamente. Entonces, lo general es, alguien asume el destino de alguien que fue homosexual y que fue excluido por ello. O bien, alguien asume el ocupar el lugar de alguien en un sistema cuya desaparición provocó intenso dolor y asume en la totalidad la representación de aquella persona, el ocupar el lugar de aquella persona, al punto de que decide tomar la opción sexual de tener relaciones amorosas y eróticas con personas de su mismo sexo. O alguien asume el ocupar el lugar de alguien de otro sexo y por lo tanto cambia totalmente, o alguien asume el ocupar el lugar de alguien que ya era homosexual. Y por último la opción de que alguien pues sea homosexual y ya está, no hay más vuelta. Ahora bien, claro, nadie viene a la consulta a decir, oiga, tengo un problema, soy homosexual, cúreme. Nadie dice eso, porque supuestamente todos estamos contentos con la condición, la actitud y la conducta que llevamos adelante. Pero sí pueden pasar cosas como esta que les voy a narrar. En cierta ocasión vino una mujer a consultarme por un tema empresarial. Como le fue tan bien, decidió indagar y se dio cuenta que en las constelaciones no solo trabajaba con temas empresariales y me dice, oye, una cosa personal, ¿también se podría tratar? Por supuesto. Entonces me comenta, cosa que ya sabía porque me lo había dicho ella, lo dábamos por obvio, o sea, esto era así. Ella hacía muchísimos años que tenía una pareja de su mismo sexo y vivían juntas. Entonces, dice, yo estoy realizada, yo me siento bien, etc. Pero arrastro cierta incomodidad, cierto dolor, cierta insatisfacción, no sé cuál es el origen. Y mira que yo hago gimnasia y hago spinning y voy a correr y tal, pero hay algo como que me jala para abajo, algo que me hunde y tengo bajones emocionales. Bueno, pues le digo, no hay problema, vamos a buscar el origen de estos bajones y los despedimos, le damos su lugar a esto. Muy bien, entonces empezamos la constelación. Ella, gracias a que había hecho una constelación de carácter organizacional, más o menos la mecánica la conocía, y rápidamente encontramos el origen. Y ella empieza a mirar al suelo, a mirar al suelo y a mirar al suelo. Y entonces yo le digo, ¿estás mirando a algún hermano muerto? Porque esa fue la sensación que transmitió enseguida. Y me mira llorosa y rabiosa y me dice, sí. Y le digo, ¿qué le prometiste a tu hermano? Y me dice, cuando fuera a enterrar a mi hermano, le prometí que nunca lo olvidaría. Y entonces cuando fui a mi casa, ocupé su cuarto, usé sus objetos y durante mucho tiempo me vestí con la ropa de él. Ok. Entonces procedimos simplemente pues, a despedir al hermanito. Costó porque yo tuve que decirle, tienes que mirarlo, tienes que decirle que está muerto, porque no es justo mantener que sea en tu mente y en tu corazón la creencia de que está vivo, porque esta creencia es infantil, no es real. Y lo que tienes que hacer es ya despedirlo y acabar con este dolor, acabar con este duelo bloqueado. Y me dice que ya no quiere despedir a ese niño. Y digo, bueno, pues tú misma lo mantienes a él en un limbo y te mantienes tú en un limbo. Bueno, a él si crees que es así, pero a ti te mantienes seguro en un limbo y lo puedes comprobar. Entonces finalmente dice, bueno, está bien. Entonces empieza a decir las frases, ¿no? Estás muerto, tal. Y empieza a llorar y a sacar un dolor que estaba ahí encerrado hacía 30 años. Y termina de supurar ese dolor, termina de sacar ese dolor. Pasa como un mes y aquí que me viene a ver enojada y atribuye a la constelación el hecho de que se produjo un cambio en su vida y me lo plantea en términos de telecomedia, de has arruinado mi vida, una cosa así. Es lo que me dice, que no tiene interés ya por las mujeres, que después de esa constelación perdió totalmente el interés por su pareja. Bueno, fue un efecto secundario. Nadie trató como un problema, porque para mí no lo era y para ella tampoco, la homosexualidad. Pero esto, el resultado de ir al encuentro del dolor verdadero, aquel dolor original que te hizo tomar una decisión y adoptar una posición, algo totalmente inconsciente, y más si sucedió antes de los 7 años, cuando cae, pasa un poco como con aquellos viejos comunistas que hoy está pasando con los neoliberales, que se les vino su mundo abajo en el año 91 y ahora se les está viniendo el mundo abajo a los neoliberales,
y no saben qué está pasando y no tienen una teoría que les explique a dónde ir cuando uno se siente huérfano. Esto es lo que le pasa a la gente que ha vivido una vida ocupando un lugar que no es propio, viviendo una vida que no es propio, asumiendo un destino que no te corresponde y viviendo, en definitiva, como me gusta a mí decir, un viaje ajeno, no tu propio viaje. Es doloroso, claro, pero es profundamente renovador, abre totalmente la mente que estaba constreñida a observar las cosas solo de un modo y te permite nuevas opciones, te permite la renovación, te permite el aire fresco de al fin vivir tu vida y tu destino, que es de lo que trata todo esto. Nos vemos en el próximo video.